Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Fueron en total 8 cruzadas. La primera se desarrolló entre 1096 y 1099, se denomina la Cruzada de los Príncipes, porque los territorios conquistados pasaron a ser principados. El resultado fue la toma de Jerusalén en julio de 1099. La segunda tuvo lugar entre 1147 y 1149, y el motivo de esta cruzada fue recuperar el condado de Edesa, que había sido conquistada en 1144 por los musulmanes. Si bien fue un desastre militar y no pudieron recuperar Edesa, lograron que Jerusalén siga estando en manos cristianas. En octubre de 1187, Jerusalén había sido tomada por el sultán egipcio Saladino. Entonces se produjo la tercera cruzada en 1189, que terminó siendo dirigida por el rey inglés Ricardo Corazón de León. La cruzada terminó en una tregua en 1192 entre Ricardo y Saladino. Si bien Jerusalén siguió en manos del sultán, los cristianos podían visitarlo. En la cuarta cruzada, entre 1202 y 1204, se planificó tomar Egipto, considerado el punto más débil de los estados musulmanes, y desde ahí liberar Tierra Santa. Pero terminaron enredados en una interna de poder por el trono bizantino. Así, la cruzada se desvió y acabó saqueando Constantinopla, la capital del imperio, antiguo aliado de la Iglesia Católica. Por este resultado, fue bautizada como la Cruzada Torcida. Tras el fracaso de la Cuarta Cruzada, el espíritu por conquistar Tierra Santa se había apagado casi por completo. Pese a esto, se realizaron 3 cruzadas más, las llamadas Cruzadas Menores. La Quinta Cruzada comenzó en 1217 a 1221, pretendían conquistar Egipto, pero fueron derrotados. En 1228 se hizo otra cruzada, la Sexta, que duró solo un año. El emperador Federico II, del Sacro Imperio Germánico, consiguió recuperar Jerusalén mediante un acuerdo diplomático. Se autoproclamó, pese a que el Papa no estaba de acuerdo, rey de Jerusalén en 1229. En 1244, volvió a caer Jerusalén en manos del Islam, lo que movió al rey francés Luis IX a organizar una nueva cruzada, que se desarrolló entre 1248 y 1250, donde tomaron la ciudad egipcia de Damieta, pero luego el rey fue capturado, y tuvieron que devolver Damieta como rescate. 25 años después, Luis IX, una vez más, organiza una cruzada, la octava, en 1269. El plan consistía en desembarcar en Túnez y moverse por tierra hasta Egipto. Pero desembarcaron, desconociendo que había una epidemia de disentería en la región. El rey fue infectado y murió a los pocos días, en 1270. Si te ha gustado el video, dale al me gusta, suscríbete al canal si ya no lo has hecho, y deja un comentario para poder mejorar, será de gran ayuda. Muchas gracias.